Y bueno, de parte de GM, un gusto que nos acompañen el día de hoy, porque bueno, hoy vamos a estar hablando de como a mí me gusta llamarle, esos trending topics de la tecnología, en realidad, que es la inteligencia artificial. Y en ese sentido, pues hoy queremos tocarlos de un punto de vista de tendencias empresariales y cómo la inteligencia artificial, perdón, nos puede apoyar en nuestras empresas. Así que tendencias en IA 2025 para su empresa. Quiero presentarles entonces a nuestros speakers del día de hoy. Ahí sí me ayudas, Juan, para presentarte. Y si no, aquí los voy presentando. Este, bueno, les presento a Juan Pedro Graciano. Él es AI Team Leader en GBM. Él es un apasionado de la inteligencia artificial con más de 8 años de experiencia en el desarrollo y arquitectura de soluciones innovadoras. Se dedica a llevar la inteligencia artificial a ese siguiente nivel en la región, diseñando estrategias que combinan lo mejor de la tecnología con una visión de negocio. Su misión es transformar operaciones y generar valor real a través de agentes inteligentes y modelos avanzados. Gracias, Juan. Em, Continuamos con Joaquín Solórzano también. Joaquín Solórzano es AI Specialist en GBM. Él es un entusiasta de la inteligencia artificial, tiene una sólida formación en ingeniería industrial y sistemas automatizados. Como AI Specialist en GBM, diseña y desarrolla algoritmos de Machine Learning para optimizar la toma de decisiones en instituciones financieras y su experiencia abarca desde el desarrollo de aplicaciones web con Next.js y Python, bueno, Next.js y Python, hasta la investigación en redes neuronales avanzadas y siempre busca nuevas formas de potenciar esa inteligencia artificial. Em, Así que bueno, bienvenidos a ambos. Como vieron, no leí exactamente el texto, sería una versión resumida para que no se asusten. Em, Bienvenidos a ambos, darles las gracias por acompañarnos a Juan Pedro Graciano y a Joaquín Solórzano. Y antes de darles la palabra, quiero comentarle a todos los que nos acompañan el día de hoy, que de nuevo muchas gracias por estar acá con nosotros. Quiero comentarles que tenemos diversas maneras en que ustedes nos pueden estar ahí comunicando, estar interactuando con nosotros. Una de ellas es el chat, donde les estoy poniendo en este momento buenos días a todos, así que el que me haya leído, el que quiera opinar, ahí póngame o un buenos días o me pone desde dónde nos están viendo, desde dónde nos acompañan, si están con alguien más o están solos ahí frente a la computadora o están con el celular también, que interesante a veces entender si los ven los ven desde el celular, desde la tablet o desde la computadora. Eso también siempre me ha parecido interesante. Además de eso, pueden levantar virtualmente la mano, como lo estoy haciendo yo en este momento. Y eso para nosotros va a significar que les demos, que les habilitemos el audio, que también podemos habilitárselo. Además de eso, los emoticones, que en lo personal a mí me encantan, pueden aplaudir, pueden reírse, pueden pedir que vayan más rápido o que vayan más lento los speakers. Así que bueno, los invitamos también desde ya a utilizar esos emoticones para, como les digo, porque nos encantaría saber que están por ahí, que nos están acompañando, que nos están escuchando y que pues quieren seguir aprendiendo el tema. Así que bueno, ahí nos está escribiendo Gonzalo. Gonzalo, buenos días, desde Costa Rica, aquí un tico también. Bueno, nada, pues Juan Pedro y Joaquín, como digo yo, el escenario virtual es todo ustedes, así que adelante y de nuevo muchas gracias por estar acá con nosotros. Perfecto. Muchas gracias, Gaby, por las bonitas palabras y también la introducción. Así como usted lo mencionaba, el día de hoy vamos a estar viendo un poquito de lo que sería las tendencias que nosotros podemos esperar para este 2025. Vamos a hablar un poco desde el origen, cómo nació la inteligencia artificial, cómo ha ido evolucionando, qué fue el 2024, qué vimos, qué nos impactó, qué podemos esperar de este año y también darle nuestras recomendaciones de cómo nosotros lo debemos de preparar para este 2025 y tengamos, digamos, que éxito en nuestras implementaciones. Y nada más que decir, aquí cedo la palabra a mi compañero Joaquín, que estaría hablándole un poquito, digamos, que de esa evolución. Adelante, Joaquín. Muchas gracias a Gabriela, Juan Pedro, por la introducción. Antes de adentrarnos un poquito en ese tema sobre las tendencias de inteligencia artificial para este año, me gustaría llevarlos en una línea de tiempo en cómo ha venido evolucionando esta área
y cuáles fueron sus orígenes y hacia dónde estamos o en dónde estamos en este momento. Es muy interesante porque quiero contarles una historia que esta área de la inteligencia artificial nace con esa curiosidad que tenemos como seres humanos en saber por qué somos inteligentes o qué nos hace especiales en el mundo, qué nos hace especiales en el universo, qué nos hace únicos. Imagínense que ustedes son un científico muy importante, un científico con una tarea muy difícil y muy retadora, la Segunda Guerra Mundial. Y el gobierno de su país viene y les dice que tienen que hacer una máquina para desencriptar los mensajes del enemigo. Y hacer esa máquina con los procesos que ustedes conocen en ese momento es prácticamente y humanamente imposible. Se tienen que inventar algo nuevo, tienen que buscar algo nuevo. Esa persona de la que estamos hablando fue nada más y nada menos que el señor Alan Turing, que para la Segunda Guerra Mundial en su gobierno se le instruyó la tarea de crear una máquina para descifrar esos mensajes. Y este señor empezó a ver una necesidad que se tenía de hacer que estas máquinas fueran inteligentes por sí solas y implementar o inyectar inteligencias en esta máquina. Y en los años siguientes, luego de la invención de esta máquina con la que lograron, de hecho, desencriptar los códigos del enemigo, que en este caso eran los nazis para ese tiempo, fue que él empezó a darse cuenta de que se necesitaba esa parte de inteligencia de las máquinas. Y él fue el que introdujo, unos años un poco más adelante, Qué uy, pena, es que no sé si hay alguna forma, si podés dejar de utilizar el micrófono, el Bluetooth, porque se escucha como un poco robótico. No sé los participantes ahí que me confirmen si soy solo yo o Monse, Nati, Luis Andrés, que veo que estás conectado. ok, déjame ver, O tal vez que se lo acomode un poquito más abajo para Sí. ver si se escucha mejor. ok. Eh, por los otros micrófonos creo que van a escuchar un poquito sobre el ruido de fondo, entonces, Se escucha un eh, poquitín robótico, igual si no seguí y vamos viendo. Sí, es listo, que se escucha como muy cerca, se escucha como muy fuerte y sí se escucha robótico. ok. Bueno, me dicen si se sigue escuchando así, si no voy a intentar cambiar de audio. Ajá. Vamos a ver, vamos a intentar esto acá. Ok, me dicen si mejora un poco o si cambio un poquito sobre el audio, nada más que se escucharía un poquito el ruido de fondo con el otro, pero no hay problema. Ok, entonces, continuando con la línea de tiempo, mirábamos que Alan Turing ya empezaba a implementar sobre el test de Turing, que era un test en el que nosotros, ok, por ahí me dice Jairo que se escucha un poco raro el sonido, ok, déjenme revisar acá. Hola, hola, sigue igual, Sí, es un pequeño feedback, o sea, no es tantísimo, pero sí es un pequeño feedback de que es ok, definitivamente el micrófono, porque sí es feedback como cuando uno está con el micrófono malo. ok, déjenme ver, ahora, sigue igual, Sí. sigue igual, ok, sí, creo que son los audífonos. Eh, Sí, más probable. ok, voy a intentar, si se escucha mucho ruido de fondo, voy a volver al micrófono de los audífonos. Pero voy a poner ahorita el de la computadora. Ok, ¿ahora me escucha mejor? Sí, te escuchamos mejor. Vuélvenos a hablar, por favor. Listo. Ok, sigamos con la historia entonces. Hay un poquito de problemas técnicos, mil disculpas, pero sigamos. Ok, entonces siguiendo con el test de Turing, nos viene Alan Turing y nos introduce este test de Turing que nos dice de que la forma de darnos cuenta que una máquina es inteligente es cuando no podemos distinguir si es un humano o una computadora. Ese test lo introdujo como por los años 50, por los años 40, pero todavía no se podía saber cómo hacer que estas computadoras fueran así de inteligentes como un humano. Entonces, lo que ya después en los siguientes años empezamos a ver fue que se introdujo un poco sobre un tema muy interesante en inteligencia artificial, que es el perceptrón. El perceptrón fue el inicio de lo que son las redes neuronales profundas, que nos permitieron entender relaciones más complejas en la data. Para eso empezamos a ver eso como en el año 50, y luego empezamos a ver en los años 64, ya con el MIT,
las primeras vistas sobre las aplicaciones de inteligencia artificial para el procesamiento del lenguaje natural. Ese procesamiento del lenguaje natural era lo que va a sentar las bases de hasta donde nosotros estamos ahorita, o con los LLMs. Ya luego en el 1999, en los 1980, empezamos a ver mucho el auge y empezamos a ver mucho la, como la moda, digamos, que se hizo de que empezábamos a ver estas competencias de computadoras con humanos en juegos, como por ejemplo el ajedrez, el Jeopardy en IBM, y empezamos a ver que las máquinas empezaban a ganarle a los seres humanos en estos juegos. Entonces, en este tiempo fue que las máquinas o esta parte de la inteligencia artificial empezó a hacerse muy famosa, porque la gente ya empezó a ver como, ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué las máquinas le están ganando a los humanos en juegos que anecdóticamente han sido muy capaces los seres humanos? Entonces, ya después como para los años 2000, 2004, 2005, empezamos a ver que Google introduce lo que es el hermano pequeño de ChatGPT o de todos los LLMs en este momento, que es el algoritmo de autocompletación. Este es el hermano pequeño y de aquí nace la idea de nosotros crear algoritmos o modelos que intenten replicar el habla o la forma de comunicarnos como seres humanos. El primer que se introdujo fue el de Google, que era que básicamente ustedes ponían en Google, por ejemplo, quiero buscar tal cosa y le autocompletaba lo que usted estaba queriendo buscar. Ese era el hermano pequeño de todos los LLMs o ChatGPT que estamos viendo ahorita. Ya por 2013 empezamos a ver los primeros autocodificadores variacionales, que esas son las primeras, vamos a decirle, los primeros lienzos sobre inteligencia artificial generativa. Estos autocodificadores variacionales estaban un poquito más orientados a la parte de la visión por computadora, como generar imágenes o, por ejemplo, generar más cosas. Que ustedes podían tener una imagen y podían tener, por ejemplo, una pintura de Van Gogh y querían como imprimir ese estilo de la pintura de Van Gogh en la imagen. Entonces, muchas veces se usaba para esto, pero todavía no se le miraba la aplicabilidad técnica o realmente el valor a esas cosas. Era interesante ver que podían hacerse cosas como esas, pero todavía no se miraba como el valor. O sea, ¿en qué me beneficia tener un perro pintado como pintura de Van Gogh? O sea, no me beneficia nada. Y después empezamos a ver otra nueva ola, que serían las primeras redes generativas adversarias. Es lo mismo, más o menos vienen con los autocodificadores variacionales, más que todo orientados a la parte de visión por computadora. Y ya en 2014 empezamos a tener ya, vamos a decir, un antes y un después en lo que son los breakthroughs científicos en inteligencia artificial. 2017 para atrás es una historia, 2017 para adelante es otra. Y viene con un paper que inicialmente los investigadores no creían que iba a tener tanto impacto histórico sobre la inteligencia artificial como lo tuvo, que fue el paper Attention is All You Need. Que de hecho el nombre de Attention is All You Need viene de un meme. O sea, realmente atención es todo lo que necesitas. Viene en la época en que el 2017, vamos a decir, todos los millennials, todos los Gen Z, necesitábamos atención, queríamos que nos dieran atención, como que mírenme, que yo puedo hacer esto. Entonces, como una manera de burlarse de esta etapa en la que se encontraba la sociedad, le pusieron ese nombre de Attention is All You Need, porque justamente ese algoritmo que desarrollaron fue una forma para saber a qué palabras darle atención. Es decir, yo estoy hablándoles a ustedes, yo estoy solo dando palabras o estoy generando palabras. Ustedes obviamente no van a recordar todo lo que digo, no van a memorizarse todo lo que digo. Están poniendo atención a ciertas partes de lo que yo estoy diciendo, a ciertas partes de lo que ustedes creen en base a su experiencia les va a funcionar para poder implementar lo que yo les estoy diciendo o saber en qué les puede ayudar lo que yo les estoy diciendo. Basado de esa misma teoría es que ellos implementan este algoritmo de atención. No vamos a poner a memorizar un algoritmo todas las palabras que existen en un corpus de texto, sino que queremos que ese algoritmo le preste atención a ciertas partes claves para poder saber qué es lo que va a generar siguiente o qué es lo que tiene que prestar atención para clasificar un texto como positivo o negativo en temas de sentimiento. Y luego en 2019 hay ciertas compañías que ya empezaron a ver este potencial de este paper de transformadores de Attention is All You Need. Y empezamos a ver que OpenAI lanza su GPT, o el primer ya modelo orientado a esta nueva modalidad de generación de texto en base a preguntas y respuestas.
ya no era autocompletación, sino que era un asistente. Entonces, ya en el 2022 empieza OpenAI a presentar ChatGPT. Y en 2022 empezamos a ver ya cómo empieza a ganar un poco de tracción esta aplicación que tiene OpenAI de ChatGPT. Y en los años consiguientes empezamos a ver un cambio total en ChatGPT. Ya empezamos a ver la aparición de GPT 3.5, GPT 4, GPT 4o, y empezamos a ver cómo empiezan a evolucionar estos asistentes a un poquito asistentes que piensan o asistentes de cadenas de pensamiento, el chain of thought. Entonces, me gustaría, antes de seguir, que ustedes vean todo este potencial, cómo hemos venido desde una maquinita que servía para desencriptar mensajes de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, cómo hemos venido evolucionando hasta llegar a LLMs que nos entienden nuestra intención, entienden lo que buscamos, nos dan información de forma rápida. Y todos estos LLMs no son magia negra, no vayan a creer de que es como un algoritmo ahí, que hay una personita ahí y le está diciendo como qué es lo que tiene que responder, sino que con este algoritmo de atención ellos saben a qué realmente es lo importante de lo que le estamos preguntando y saben cuál es la siguiente palabra a generar. Entonces, lo que son, como miramos los algoritmos de autocompletación de Google en el 2004, igual, estos son algoritmos de autocompletación, nada más de que a partir de preguntas autocompletan una respuesta y eso es todo. Entonces, a partir del texto, saben cuál es la siguiente palabra a generar. Y hay algo muy interesante, específicamente en la parte del chain of thought o cadena de pensamiento, que los investigadores se dieron cuenta que realmente nosotros, ¿cómo es que pensamos? Si ustedes se paran a pensar cómo piensan, valga la redundancia, uno piensa generando texto o generando ideas. Entonces yo empiezo a hablarme internamente para saber qué hacer. Empiezo como a tomar decisiones en base a habla o a texto internamente para saber qué hacer. Entonces, los investigadores se dieron cuenta de esto e introdujeron algo que se llaman tokens de pensamiento, que no sé si aún ustedes han utilizado, por ejemplo, algunos modelos de pensamiento como ChatGPT o otras mini high, que la parte del reasoning él le va dando como el texto de lo que él está pensando. Es como, digamos, una generación de texto interna que le sirve al modelo para saber qué generar. Nosotros usualmente no generamos nuestras respuestas inmediatamente. Si alguien nos hace una pregunta un poco complicada, no vamos a inmediatamente empezar a generar, a menos que queramos mentir o decir algo que nada que ver. Si queremos realmente generar algo que sea de valor, vamos a sentarnos un poco, retroceder y pensar un momento para después saber qué decir. Entonces, de esa misma analogía vienen estos modelos de pensamiento o de cadenas de pensamiento que vemos ahora. Antes de empezar con la parte de ya las tendencias que vienen para de 2024, qué sucede en 2024 y qué va a suceder en 2025, me gustaría que vayan poniendo en el chat cuál fue su primera interacción con un modelo de lenguaje, en qué año, qué tal les pareció, qué modelo utilizaron, porque existen muchos. O sea, yo aquí estoy mencionando ChatGPT, pero también existe Mistral, existen los modelos de IBM, DeepSeek últimamente. Entonces, existen muchos modelos y me interesaría saber cuál fue su primera impresión, cuál fue su primera interacción con estos modelos. Si es posible, para qué lo utilizaron, sería interesante, como, ok, lo utilicé para generar un correo o lo utilicé para hacer un resumen de una tarea, no sé. Sería interesante ver qué tal, cómo fue su experiencia. Entonces, ahí si quieren, vayan poniéndolo en el chat y por mientras voy a continuar un poco con esta parte de las... Perdón, Joaquín, también tenemos activado el Slido, que también ahí les tuvo que haber aparecido. Si no desaparece, se van a, déjenme ver si se van a apps, hay como unos cuadritos, ay, no te olvido. Se llama Slido, Slido, se van a apps en la parte inferior derecha de su pantalla de Wex y ahí van a apps y ahí abren Slido. Pero bueno, cualquier cosa si no nos escriben en privado. Perdón, pero tenemos ahí activado. Ya vemos que hay varios que están respondiendo. Ahí nada más estoy contando, Joaquín. Tenemos 36% que utilizan ChatGPT perdón, la inteligencia generativa en el... Bueno, es que va cambiando muy rápido. El 40% lo utilizaron hasta el 2024. Esa fue la primera Ok, vez. Mayor cantidad de interesante, gente. Sí, está interesante. interesante. Ok, Pero bueno, perdón, sí. seguí. No, excelente, muy interesante porque ChatGPT empezó a tener su boom en 2023. No sé si la razón por la que ustedes no decidieron usar la herramienta antes fue por miedo, fue por
algún tipo no sé, decían, ok, me siento mal, como que ChatGPT me haga el trabajo o que genere cosas que yo bien puedo hacer. Era interesante porque son cosas que han ido cambiando y dice por ahí Omar que en el 2022 utilizó ChatGPT para generar respuestas de correo. Muy interesante. Y de hecho sí. No, y Pues, muy, ¿cómo se llama? Atrevido, no sé cuál es la palabra que correcto. quiero. Sí, sí, Porque claro. eso yo nunca lo hacía. A uno le da miedo, como decís vos, ¿verdad? El tema Sí, de ciberseguridad, además, que está en boca de todos, también poner algo ahí que uno no sabe qué va a pasar con ese algo, también sí, era sí, sí. con temor. No, excelente. Y de hecho, es importante que vayamos quitando esas barreras que nosotros tenemos, tal vez como de miedos o de, vamos a decir, mitos, que ya vamos a ver un poquito la parte de los mitos más adelante, que tenemos sobre estos modelos, porque llegaron para quedarse y están aquí y definitivamente en los siguientes años va a haber una diferencia total entre las personas que lo usan y las que no lo usan. Entonces, es muy importante que ya empecemos a familiarizarnos con las herramientas, empezamos a ver en qué nos pueden ayudar y cómo pueden potenciar nuestro trabajo. Entonces, siguiendo un poquito sobre las tendencias que vimos en 2024, que veo que fue el año que muchos tuvieron su nacimiento con los LLMs, este año fue muy interesante porque empezamos a ver un crecimiento muy rápido en tendencias que hay en esta área. Entonces, ya nosotros como profesionales del área de inteligencia artificial tenemos que estar prácticamente diario leyendo cosas de qué cosas fueron las que se salieron nuevas. Muchas veces cosas que salen no son las mejores, entonces tenemos que verlo con un ojo muy crítico. Nosotros ver qué es lo que está haciendo una compañía o ver qué es lo que propone un paper o una investigación y realmente ponerle un poco de pensamiento crítico, porque muchas veces venden esas cosas como si fuera la última Coca-Cola del desierto y no es así. Pero empezamos a ver tendencias en 2024, específicamente en la parte del RAG, que es el Retrieval Augmented Generation, o la generación de contenido con Retriever. Entonces, aquí nosotros podemos, vamos a decir, potenciar un modelo de lenguaje con la información, conocimiento que tenemos sobre nuestras empresas. Los modelos de lenguaje tienen un entrenamiento base en el que ellos tienen un conocimiento general sobre el mundo. Entonces, tienen un poco sobre cultura general del mundo, saben matemáticas, saben cómo generar código y saben un poquito de historia. Pero sobre nuestra operación, ya digamos como empresa particular, eso sí no lo saben. Y no se lo podemos, vamos a decir, entrenar, como dicen mucha gente, que vamos a entrenar un modelo para que sepa lo que hace mi empresa. No se puede hacer. De hecho, entrenar un modelo para que sepa lo que sabe su empresa le puede costar hasta cientos de millones de dólares. Si quiere realmente entrenarlo para que lo que genere sea como contenido de inteligencia de su empresa. Entonces, viendo esta problemática que para nosotros potenciar los LLM y que sepan sobre nuestra empresa, sobre nuestros procesos, era demasiado caro, porque se empezó a ver esta parte del Retrieval Augmented Generation, y es que empezamos a ver cómo nosotros podíamos conectar esos modelos con ciertas bases de datos, que se llaman bases de datos vectoriales, en las que nosotros le mandamos una pregunta y esa base nos devuelve textos relevantes a esa pregunta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le manda al LLM esos textos relevantes junto con la pregunta del usuario y el LLM responde. ¿Por qué no le podemos simplemente mandar todo el texto que tenemos? Bueno, porque los LLMs tienen algo que se llama contexto o ventana de contexto. Ellos solamente pueden procesar una cantidad limitada, una cantidad, vamos a decir, sí, una cantidad limitada de texto. Eso puede variar de modelo a modelo. Hay algunos modelos que tienen una cantidad límite de 32.000 tokens, que para no decirle tokens vamos a decirle palabras, que es más o menos una palabra, son cuatro letras, un token. Pero vamos a decir, un modelo tiene una capacidad de 32.000 palabras de contexto, otros modelos tienen capacidad de 120.000, 150, 300.000, 1 millón incluso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y él también se ha ido dando cuenta de que si yo le paso un texto de 1 millón de palabras al LLM y que genere en base a eso, hay un problema que se llama pérdida de información en el medio. Algo así se llama el problema, que básicamente esa información que queda en medio del contexto, el modelo no es muy bueno identificándola. Entonces, para ese tipo de problemáticas el RAG funciona, porque solamente nos devuelve esa información relevante al query o a la pregunta que tiene el usuario. El usuario puede preguntar, eh, ¿cuándo fue la Segunda Guerra Mundial? Entonces, no va a ir a Internet a buscarme todos los documentos que están en Internet, sino que solamente, por ejemplo, me devuelve los artículos de Wikipedia que hablan sobre Segunda Guerra Mundial. Y ya con eso es algo que ya el modelo puede procesar. Después vimos una tendencia a lo que se llama Small Language Models o SML,
que son los modelos de lenguaje un poco más pequeños, que están como más orientados a generar tareas a áreas específicas. Puede ser el área de finanzas, puede ser el área de programación, puede ser a distintas áreas. Y después tenemos los LLMs, o son los Large Language Models, que son los que tienen este conocimiento general o de cultura general del mundo, que son los que usualmente tienen esta capacidad de razonamiento, son los que pueden pensar y tienen los tokens de pensamiento que estábamos hablando antes. Y luego empezamos a ver una tendencia en los agentes de inteligencia artificial o AI agents. Eso es diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver sobre chatbots, que los chatbots se les selecciona uno o tres si usted quiere hacer tal cosa. No, que los AI agents ya están más capacitados para entender la intención que tenemos detrás del texto y en base a eso los agentes saben qué herramienta o qué pasos tomar. Ellos pueden hacer planeación sobre cuáles son las siguientes tareas a ejecutar, pueden pensar sobre a qué persona o a qué departamento dirigir y pueden formular respuestas en base a la información que recopilen de toda esa planeación que hicieron. Y ya después empezamos a ver una tendencia que probablemente han visto mucho, que es la Agentic X, que es todo lo que tiene que ver con Agentic, que son Agentic Automation, Agentic Chatbots, Agentic lo que sea. Que básicamente la implementación de estos AI agents en diferentes procesos. Pues ya no van a haber AI agents solamente como en interfaz de chatbots, sino que hay AI agents también que lo que hacen es correr una tarea o hacen research o hacen investigación. Ustedes les pueden decir, ok, investigame si en la póliza tal existe una cláusula que no permite tal cosa. Entonces se va a su base de conocimiento, va y busca en un lado, después busca en otro, busca en otro, busca en otro, y hace una planeación de dónde ir a buscar y después de haber recopilado toda esa información, les tira una respuesta. Le dice, miren, encontré esto, esto y esto, basado en esta cita. Entonces, empezamos a ver de que los AI agents van un poco más allá, incluso de los chatbots o de las interfaces conversacionales, que siguen siendo muy interesantes, pero van un poco más allá. Entonces, empezamos a ver un poco sobre la meta versus la realidad en el 2025. Entonces, ya nosotros aquí empezamos a ver una particularidad. Creo que no sé si todos, y sería interesante que pongan ahí en el chat, ya han hecho algún tipo de POC o algún tipo de experimento con algún agente virtual, un agente, un AI agent, y qué tal fue su experiencia. Y lo pueden poner en el chat para que vayamos viendo, porque realmente hemos visto de que las expectativas con la realidad están como divididos en un puente que se cae. No existe conexión entre las expectativas de las personas contra la realidad de los agentes de inteligencia artificial. Y es que hay algo muy particular que con Juan nos hemos dado cuenta que con algunos de nuestros clientes, que los agentes de inteligencia artificial siguen siendo agentes de inteligencia artificial y aquí viene una parte muy clave. Son agentes probabilísticos. El motor que ellos tienen para generar palabras es probabilístico. Es decir, no siempre van a generar la misma secuencia de palabras que se quiere. Entonces, mucha gente cree que ellos pueden tener, vamos a decir, el full control entre que, sí, yo quiero que haya un emoji al final de cada interacción siempre. Y quiero que ese emoji sea este emoji. Y quiero que haya un punto siempre. Eso puede que pase la mayor parte del tiempo, pero la clave está en la mayor parte del tiempo. Puede ser que hayan ciertas ocasiones en que no. Entonces, mientras hay, digamos, una cosa que podemos tener en cuenta, que entre más autonomía queremos que tenga un agente y que queremos que la gente sea más capaz de tomar sus decisiones, más riesgo tenemos a que cometa más errores. Y entre menos autonomía queremos que tenga la gente, más rígido va a ser. Y vamos a perder un poco el sentido de tener los AI agents. Entonces nosotros tenemos que encontrar ese sweet spot o ese punto perfecto entre saber qué tanta autonomía yo le puedo dar a un agente y qué tanta rigidez quiero que tenga para limitarlo esa cantidad de errores que tenga. Para eso existen muchas técnicas, muchos procesos que vamos a estar viendo con Juan más adelante en cómo mitigar eso. Y otra parte muy importante, que es la que vemos ahí en el GIF, es la data. O sea, muchas veces lo hemos visto con clientes que a veces nos dan un PDF que no se sabe ni siquiera qué es el título, solo es como un texto nada más ahí en medio del papel y a veces nosotros nos ponemos a leer el papel que se supone, la información la tenían que traer de esa página, de esa parte, y es solamente un texto en medio de la página. No dice ni siquiera en qué está relacionado o cuál es el sentido, no dice nada, solo está el texto ahí. Solo dice 2 más 2 es 4, pero ¿por qué? ¿De dónde? ¿En base a qué? ¿O cuál es el sentido de eso?
Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claro de que la calidad de la generación de estos modelos de inteligencia artificial, estos agentes, está muy correlacionada con la calidad de nuestra data. Si nuestros documentos, si estamos aplicando un RAG, están así, que ni siquiera tienen un título o una conexión, o ni siquiera están estructurados en secciones, pues no se puede hacer magia. Y la gente va a alucinar, que es una de las cosas que más temor se tiene, porque va a intentar interpretar lo que él ve. Pues yo le di una tarea, yo le hice una pregunta, y él solamente tiene un texto que dice 2 más 2 es 4, él va a intentar razonar sobre qué, pero puede ser que invente cosas. Entonces, nosotros tenemos que, de cierto modo, limitarlo a eso, haciendo varias técnicas, ya sea, hay otras técnicas que se llaman Human in the Loop, otro tipo de técnicas que vamos a ver más adelante, pero la más importante es limpiar la data. Simplemente que la data esté limpia, que tengamos un sentido, 2 más 2 es 4, que sea un título como aritmética básica. Ok, ya se sabe que es un curso de aritmética básica y que estamos viendo la suma y que 2 más 2 es 4. Entonces, ok, el modelo ahí ya puede hacer un razonamiento de que ahí a eso se refiere. Pero si yo solamente le puse en una página 2 más 2 es 4, no va a saber a qué se refiere. Entonces, es muy importante que tengamos esa data libre. Ahora, ¿cómo funcionan esos agentes? Es muy interesante y, digamos, la parte principal que tienen los agentes es que nosotros los podemos conectar a herramientas o a sistemas de nosotros, a sistemas externos. Entonces, por ahí podemos ver en el medio que está el agente que vamos a decir que es el cerebro de nuestra orquestación, es el que se encarga de orquestar todo, ya sea la planeación o la parte de ir a buscar en memoria, tomar una acción o utilizar una herramienta. Supongamos que estos agentes tienen que tener cierta memoria, que si nosotros le estamos preguntando algo, guarden cierto contexto de la conversación previa, o incluso pueden tener memoria a largo plazo, que si yo tuve una conversación el martes, el lunes siguiente, se acuerde de lo que yo le estaba diciendo. Este tipo de memoria tiene que ver con un poco más complejo, pero tiene que ver con la parte del RAG que estábamos viendo hace poco, que es la parte de ir a buscar información relevante a una base de datos. Que la gente puede decidir si tiene que ir a buscar algo a la memoria, o también puede decidir si tiene que hacer algún plazo de planeación, si tiene que hacer algún tipo de reflexión o de criticar la respuesta que genera otro agente o de hacer un proceso de pensamiento, generar texto para poder pensar cuál es el siguiente paso o de agarrar esa tarea y descomponerla en subtareas para hacerlo más sencillo. Porque a veces puede ser que tenemos un párrafo de instrucción y puede ser algo muy complejo para ejecutar. Entonces tiene que hacer un plan de acción. Ok, tengo que ver, primero tengo que hacer esto, esto y esto y esto. Entonces, un agente puede decir si primero tiene que hacer la planeación y después de que él buscó en memoria, hizo su planeación, puede ir a decidir qué acción tomar. En esa acción él puede decir, ok, voy a contestarle al usuario, o bien, voy a ir a buscar una herramienta. Tengo que ir a buscar el calendario para saber si el usuario está, por ejemplo, disponible tal día. O tengo que ir a buscar la calculadora para poder hacer un cálculo. O tengo que ir a ejecutar código. Tengo que ir a buscar en Internet. Hay una cantidad de herramientas que ustedes se pueden imaginar. Por ejemplo, buscar información de un usuario en base de datos que ustedes tengan en un sistema para saber cómo llamarlo, o por ejemplo registrar un ticket de una queja o de soporte en un sistema que ustedes tengan, etc. Entonces, la anatomía de la gente, hay colores distintos y distintos patrones de diseño hay, pero un agente se compone en estas 4 cosas principales: memoria, planeación, acción y herramientas. Eso es todo. Lo demás, para colores y para gustos, ahí tenemos que decidir. Ok, y por acá tenemos la parte de las capas de los agentes de inteligencia artificial. Entonces tenemos algunas capas que vemos que los agentes o los LLMs tienen una capa de razonamiento y de adaptación. Entonces, esta capa de razonamiento y adaptación es una tendencia que hemos visto últimamente, de 2024 para acá, en la que han salido modelos de pensamiento como O3 Mini, O3 Mini High o DeepSeek, la parte de R1, que es la parte del pensamiento. También tenemos otros modelos open source, que de esos hay muchos y pueden verlos en Hugging Face, en la parte de IBM, que lo que hacen es generar texto antes como de generar texto interno para él mismo, para poder saber qué responder el usuario. Entonces tenemos esta capacidad de razonamiento y de adaptabilidad en la que yo le puedo decir de que adopte un tono específico, yo quiero que me tenga un tono un poco más amistoso, tenga un tono más profesional cuando le haga cierto tipo de preguntas. También tenemos la parte de Domain Specific Enhancements, en la que yo le puedo como agregar estas herramientas que estamos viendo como la parte del RAG,
o incluso agregarle herramientas para saber cómo buscar en una base de datos SQL, por ejemplo, internamente en nosotros, para buscar información de los usuarios, etc. Y tenemos la parte del entrenamiento y fine-tuning. La parte del entrenamiento y fine-tuning es exactamente cómo generar o cómo implementarle, vamos a decirle, cultura general a la gente. Pero ya sabemos que es información específica o de dominio específico de la gente. Usualmente la mejor forma de hacerlo es mediante el RAG. Después tenemos la parte de la base de conocimiento, ya no tenemos contextualización y retrieval. Entonces, aquí donde ya los agentes empiezan a buscar información, que es la parte del RAG y del knowledge base. Entonces, nosotros aquí podemos tener N cantidad de documentos, pueden ser documentos PDF, pueden ser documentos Word, pueden ser PPT, Excel, siempre que estén bien estructurados y siempre que estén bien tagueados, así como hablamos previamente. Eso se ingesta a una base de datos vectorial y lo que hace esta base de datos vectorial es generarnos chunks de texto específicos que estén relacionados con lo que nosotros estamos hablando. Después miramos que esto tiene un data estructurada y data no estructurada, porque son documentos y podemos tener acceso también a bases de datos SQL. Y tenemos adaptación en tiempo real, pues, porque estas búsquedas se hacen en base a cómo los queries van llegando a demanda del cliente. Aquí tenemos otra capa muy importante que ha sido muy importante y está bajo la mira de mucha gente en los últimos años, que es la parte de ética y seguridad. Es importante que nosotros elijamos un modelo de lenguaje que tenga una garantía de protección o de privacidad, que tenga una detección de bias, que no esté sesgado, y que también tenga una prevención en contra de hacer daño, contra generar, por ejemplo, instrucciones que pueden hacer daño. Yo no le puedo, un modelo de lenguaje no te puede instruir en cómo hacer una bomba, por ejemplo. Ese tipo de cosas tenemos que tener cuidado, y específicamente si las vamos a orientar de cara al público. Entonces, más que todo en la parte de negocio, la parte de privacidad, pues obviamente no comprometer la data a nuestros clientes. La parte del bias es de que si, por ejemplo, nosotros no podemos poner a un modelo de lenguaje a determinar si una persona me va a pagar un crédito o no. Para eso se utilizan otro tipo de técnicas que pueden reducir ese tipo de bias. Y la parte de la prevención del riesgo es, por ejemplo, para esos procesos que son muy delicados, que son procesos a corazón abierto, siempre tenemos que tener, por ejemplo, el feature de human in the loop. El que si yo, por ejemplo, tengo que hacer una transferencia bancaria, se le haga una autorización primero al cliente, como que le diga al cliente, mira, voy a hacer una transferencia bancaria con este dinero, a esta cuenta, ¿estás seguro? ¿Me autorizas? Y cuando ya tengamos la autorización de parte del humano, pues tomar la acción en la herramienta, pero no tomar acciones en ese caso, digamos, sin supervisión humana. Y después tenemos la parte de la interacción y la interfaz. Y ahí podemos tener distintos tipos de interacción. Podemos tener una interacción multimodal. Y estamos viendo nuevos modelos de lenguaje que tienen acceso a imágenes, audio, video, otro tipo de personalización que le podemos poner, por ejemplo, en la parte del input humano. Que ahí ya sea, no sé si han visto un ChatGPT, ustedes pueden decirle qué tono, con qué tono quieren que les hable. Si quieren un tono más amistoso, si quieren un tono un poco más profesional. Entonces, a eso se refiere la capa de personalización. Y después tenemos la parte de interacciones externas, que es todo lo que hemos estado viendo de herramientas. Que ahí tenemos la parte de integración con APIs, Real-Time Decision Making, Scalability. Entonces aquí ya nosotros podemos, vamos a decir, potenciar estos agentes con nuestras herramientas, conectándolos a estas herramientas o a nuestros sistemas y tener decisiones a tiempo real, que estos agentes pueden tomar decisiones a tiempo real. Y después tenemos un poco de la parte de independencia operacional, en la que podemos hacer de que estos agentes, digamos, simulen hasta cierto punto algún tipo de aprendizaje por su cuenta, ya sea que le hagamos un poco de fine tuning o que hagamos algún tipo de arquitectura sofisticada para manejar algún tipo de aprendizaje mediante RAG, por ejemplo. Ya podemos ver también flujos automatizados y agentes que ya toman decisiones por su cuenta. En este caso pueden tomar decisiones por su cuenta en procesos menos riesgosos y en procesos más riesgosos siempre toman decisiones basándose un poco con el humano. Y después miramos la parte de la transparencia, la parte del compliance y del explainability, porque aquí con los modelos es importante ver por qué están generando las cosas. Entonces, muchas veces, y es lo que le decimos mucho a nuestros clientes, no tomen los outputs de un modelo de inteligencia artificial, ya sea clásico o nuevo como generativo,
como que si fuera escrito en piedra, como que, ok, esto me lo dijo el modelo, entonces voy a hacer un plan de negocio en base a él. No. O sea, eso se les puede decir como una sugerencia. Y es clave que lo miren como una sugerencia en ese sentido. Y que si es un proceso delicado, un proceso de corazón abierto, con mucha más razón lo vean como sugerencia y hagan sus investigaciones para ver si esa sugerencia realmente tiene algún sentido. Así que por el momento los dejo con esta parte muy interesante que estamos viendo de automatización y agentes de inteligencia artificial con Juan Pedro Horaciano para que nos hable un poquito sobre esta parte. Perfecto. Gracias, Joaquín, ahí por la explicación. Aquí nosotros le queremos traer, digamos que un tema que muchos de los clientes que nosotros tenemos nos han preguntado. A ver, el tema de agentes se orienta mucho a justamente a automatizar procesos, tareas y hacer un poquito más eficiente las actividades que nosotros tenemos dentro de nuestra empresa. Pero muchos clientes nos dicen, hey, pero antes existía la automatización. Yo podía colocar un robot que me haga algunas tareas específicas. Y justamente aquí nosotros le queremos traer, digamos que esa diferencia, en la que nosotros también le damos respuesta a nuestros clientes. Que es una, la automatización por el lado de la IA tradicional, ya sea RPA o básicamente es la definición en base a reglas. Que esa es justamente la parte que se diferencia con los temas de agentes. De que una es en base a reglas y otra está más orientada, digámoslo que al razonamiento, a la asociación de tareas. En la primera, en la parte de la automatización de IA, yo tengo reglas bien definidas de que si en dado caso existe un escenario que no contemple esas reglas que yo definí, ya ahí la automatización no avanza más. Pero con parte de agentes, sí puede hacer lo mismo que el anterior, que puede estar definida esa regla, pero si existe y llega un escenario diferente, tiene la capacidad de alguna u otra manera de asociar esa tarea o ese escenario diferente a lo que ya conoce y a partir de ahí ajustarse a las necesidades. Algunos ejemplos de la automatización tradicional sería como los chatbots, esos chatbots que ustedes ven como que presione uno para dar respuesta, presione dos y así sucesivamente. Ya con la parte de los agentes es un poquito más amplio, es un poquito más amplio la capacidad de capturar los escenarios que podemos ya hablar libremente con la parte de la gente como tal. Y en conclusiones, para cerrar ese tema, uno, la automatización por inteligencia artificial tradicional es en base a reglas, dígase tareas repetitivas. Mm, Tiene poca flexibilidad, lo podría decir yo, en temas de seguir aprendiendo o autoentrenarse ella misma. Es un poquito más rígido en esa parte y es en base a reglas. Por el lado de los agentes, toma decisiones y se adapta, así como el escenario que le comenté. Aprende y se mejora, podemos darle la capacidad de que vaya aprendiendo en base a los escenarios quizás nuevos que vaya encontrando y se vaya adaptando. Y obviamente aquí, entre comillas, tenemos la parte de razonamiento, que puede razonar, y también la parte de planificación, así como lo vimos en la anatomía de los agentes. También, otro tema que queremos traerle a ustedes es tener cuidado con los conceptos. Sí, sé que puede ser un poquito complicado, pero si entendemos los conceptos, podemos llevar un mensaje mejor preparado, mejor estructurado en nuestra empresa y tener bases sólidas para que nosotros podamos trabajar proyectos de inteligencia artificial en el futuro. Y aquí le traemos, digamos que tres términos que pueden sonar similares, que es el tema de los asistentes virtuales, que en donde, en resumir, para resumirlo, un asistente virtual tiene una interacción pasiva. Dígase que necesita del usuario que pregunte algo para él responder. Luego pasamos el tema de copilots o los copilotos de inteligencia artificial, que aquí ya tenemos un poquito más de flexibilidad. Sigue teniendo la parte de que el usuario puede preguntar y responder a esa consulta del usuario, pero aquí ya tenemos la capacidad de quizás anticipar alguna actividad que haga el usuario. Por ejemplo, perdón, por ejemplo, de que si yo, ya hablando como un tema o un caso de uso de un banco, el usuario siempre le depositan o le pagan el día 5 de cada mes y el día 6 siempre paga la electricidad. El copiloto puede ir ajustándose a ese comportamiento del usuario, que siempre paga los días 6, y ya cuando el usuario le escriba
puede tomar la iniciativa de decirle, hey, ¿te gustaría pagar? Porque hoy es día 6 y siempre tú pagas los días 6. Y así ya digamos que tenemos un poquito más de flexibilidad y también de una experiencia de usuario un poquito más agradable. Ya cuando hablamos de agentes, digamos que lo podemos dividir en tres, esos agentes. El primero es de que los agentes tienen la autorreflexión, de que pueden irse ajustando dependiendo de las necesidades. El segundo punto o el segundo grupo es el manejo de las herramientas, así como lo mencionó Joaquín, de que ya yo puedo interactuar con diferentes asistentes, diferentes agentes, diferentes APIs. Dígase, tenemos un mar de posibilidades que nosotros podemos conectarlo a la base de conocimiento de la gente. Y por último, la etapa donde todos queremos llegar es a la autonomía, en donde ya yo conozco el comportamiento, siguiendo el ejemplo del usuario que quiere pagar la electricidad, ya yo conozco el comportamiento de ese usuario que paga siempre a los días 6, le hago la recomendación, me conecto quizás a la base de datos o al API correspondiente para pagar la electricidad y ya simplemente le puedo preguntar si la desea pagar, si me dice sí, ya puedo automatizar todo ese proceso de pago y que le envíen, digamos que la factura al usuario directamente. Y es justamente ese proceso que enriquece la parte de lo que es los agentes dentro de los procesos de nuestras empresas. Aquí, para resumirlo y para que tengamos cuidado, me gusta mucho este slide porque coloca, digamos que, los puntos clave de cada uno. Los chatbots, entre comillas, aquí sería del que serían más reactivos, de que yo necesito el input del usuario para dar una respuesta. Ya con asistente, / copilotos o pilot, ya yo tengo la posibilidad de utilizar memoria, digamos así, para yo ir aprendiendo ese comportamiento del usuario. Y ya cuando hablamos de agentes, ya tenemos lo anterior, pero aquí ya comenzamos a utilizar herramientas que facilitan más la experiencia del usuario en el momento de buscar información. Y por último, los agentes autónomos, que es lo que queremos, que se le agregue esa parte de planeación, que nosotros podemos llevar un flujo completo. Y a mí me gusta siempre el ejemplo, por ejemplo, de una boda, de que, por ejemplo, para la industria de retail, venga un usuario y le diga a un agente autónomo, quiero preparar mi boda, ¿qué necesito? Y busque dentro del inventario todo lo que se necesita, platos, sillas, cubiertos, todo, luces, y haga ese listado simplemente con el input del usuario que quiero preparar la boda. Y haga ese listado con la capa de planning, te hace ese listado y ya ahí ya el usuario puede tomar una decisión de que sí o no. Y eso facilita bastante también a las interacciones que nos puede dar los usuarios. Y justamente en estos dos puntos es lo que nosotros llamamos que son agentes. A ver, si me pueden ayudar con una pregunta por ahí. Claro que sí. Cuéntame cuál necesitas. Creo que vi una de las últimas, la estuve leyendo, que era sobre un banco, automatización de un banco. Tenemos estas, Juan. ¿Cuál cree que es el mayor riesgo al usar inteligencia artificial en la empresa? ¿Cree que los beneficios de la inteligencia artificial compensan los riesgos que trae? ¿O le gustaría, bueno, recibir el diagnóstico? Esa es la última. Esa es muy buena pregunta con respecto a los riesgos que puede traer la inteligencia artificial y los beneficios que puede traer. Hay una encuesta que hizo Gartner, digamos que justamente haciendo esa pregunta, y la mayoría de los usuarios entendieron que la inteligencia artificial trae más beneficios que pueden sopesar un poquito los riesgos. Obviamente, no podemos dejar de lado ese tema de los riesgos y existen ya mecanismos que pueden asegurar de que no se cometan tantos riesgos ya cuando se tiene un desarrollo en producción. Perfecto. Invitamos a todos los que nos acompañan a que por favor puedan apoyarnos con los votos. Perfecto, Juan. Ahí estamos viendo ya los porcentajes. Muy bien. Les recordamos la pregunta, ¿cuál cree que es el mayor riesgo al usar inteligencia artificial en las empresas? Dice que tenemos un 22% que respondieron que sesgo, un 20%
28% respondió privacidad. Y seguridad, que es ahorita el mayor porcentaje, respondió un 50%. Excelente. Muchísimas gracias ahí por su feedback y justamente es un tema que nosotros queremos tratar. Existe un concepto, un término que se llama responsabilidad de la inteligencia artificial. Eso se divide en 6 puntos que son el tema de fairness, dígase que deben ser justas las respuestas del asistente virtual, que no omita alguna información por temas de algún tema cultural, de algún tema del país, de sexo, si es hombre o mujer. Dígase que tiene que ser justa en la respuesta y tiene que ser exactamente, digamos que similares para cada uno de los usuarios que puedan estar interactuando. Por ejemplo, el tema de la boda, utilizado en el caso de uso de la boda, para si un hombre hace esa pregunta, debería dar la misma respuesta como si fuera una mujer que estuviera dando haciendo esa pregunta. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener esa parte bien segura con respecto al tema de lo que sería la justicia dentro de la respuesta de inteligencia artificial. Tema también importante es de que nosotros debemos de tener la capacidad de explicar por qué un modelo, una inteligencia artificial dio una respuesta. Ese es el segundo punto que queremos aquí traerle. Existen ya mecanismos que nos pueden, digamos que llevar un poquito más a ser más explicable el tema de la inteligencia artificial. Y eso es muy importante porque al momento de que yo recibo una respuesta, yo tengo que tener algún mecanismo de saber de dónde sacó esa respuesta. Así como lo mencionó Joaquín del tema de RAG, de que yo puedo cementar la información y esa información pasársela a un LLM o a un modelo, yo tengo que saber de dónde la sacó esa respuesta para yo saber si esa es una respuesta correcta o no. El tema de robustez es bastante importante porque aquí nosotros buscamos que se garantice que sea fiable. No es lo mismo de que yo tenga una inteligencia artificial o una implementación en nuestra empresa y cuando yo le pregunte algo se queda a la mitad de la respuesta, que no me dé la respuesta correcta o que vaya fallando durante el camino. Entonces tiene que ser robusta, tiene que tener la capacidad suficiente para soportar la cantidad de usuarios que nosotros vamos a tener dentro de nuestra empresa para la interacción. Privacidad y seguridad. Dígase que quizás por ahí es que muchas empresas comienzan de que yo quiero que mis datos estén seguros, de que mis datos no estén expuestos al público, de que si yo le doy una información al asistente virtual, esa información no la utilice otra persona o otro modelo de inteligencia artificial, sino que se quede de manera segura en las conversaciones que yo estoy teniendo. Gobernanza, eso es un punto que lo vamos a ver más adelante, pero cada día es más fuerte. La gobernanza creo que podemos decir que agrupa, digamos que las anteriores, en donde yo veo si es justa, si es robusta, si yo puedo explicar, si tiene seguridad y puede, digamos que plantear ahí tanto principios, políticas y reglas de conducta del modelo de inteligencia artificial para que eso nos ayude al último punto, que sería ser transparente. Transparente en el sentido de que yo pueda comunicar a personas, tanto técnicas o de negocio, cómo se está comportando la inteligencia artificial y de qué manera se están cumpliendo los objetivos que se plantearon desde un inicio. Entonces, estos 6 puntos son muy importantes tenerlo en cuenta cuando nosotros vayamos adentro de nuestra empresa a idear casos de uso donde yo puedo sacar valor y que se cumplan la mayoría de estos puntos en la implementación que nosotros hacemos en nuestra empresa. Aquí lo dejo de nuevo con mi compañero Joaquín, que le va a hablar un poquito de lo que se necesita en temas de inteligencia artificial para que se cumplan estos puntos, que es la data. Adelante, Joaquín. Muchas gracias, Juan. Entonces, ya pudimos ver un poco con Juan cuáles son las mejores prácticas, las diferencias entre lo que es automatización con inteligencia artificial y estos agentes de inteligencia artificial que los caracterizan. Y hemos venido haciendo mucho hincapié en que es muy importante tener nuestra data lista para poder utilizar estos agentes. Ya mirábamos el ejemplo de 2 más 2 es 4 en una página solamente. Y ejemplos como ese tenemos muchos, la verdad. O sea, desde páginas que solamente tienen columnas, sin nombres en las columnas y solamente tienen datos,
y de ahí tenía que de alguna manera sacar la información. Y tenía que sacar la columna 1, la fila 4. ¿Cómo lo iba a saber? No sé, porque ni nosotros sabíamos cómo. Entonces, es importante de la misma manera en la que los modelos tradicionales se hacía, en la que teníamos que tener la data limpia de datos nulos, teníamos que ver qué columnas íbamos a utilizar. Por ejemplo, los modelos tradicionales de previsión de riesgo crediticio, yo no podía utilizar la columna de género, por ejemplo, porque no me interesaba que el modelo aprendiera a discriminar en base a género. De esa misma manera, yo tengo que tener las mismas directrices o las mismas precauciones para preparar la data para una técnica como el RAG. Entonces, si yo aquí tengo varias técnicas que puedo aplicar, por ejemplo, entonces aquí podemos implementar técnicas de ingeniería de datos. Entonces, a partir de nosotros tener la data, por ejemplo, los documentos, hay varias técnicas que yo tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, la parte de la segmentación. Yo no voy a agarrar un documento y ingestarle todo el documento a una base vectorial. O sea, yo tengo que, de cierto modo, dividirlo. Entonces, aquí entra también mucho la importancia de que el documento esté ordenado. Porque hemos visto casos en los que, por ejemplo, hay una tabla en la página 1 y la mitad de la tabla está como de la mitad de la página para acá y después sigue de la otra página para acá. Eso no, o sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, para un modelo de lenguaje puede confundirlo mucho. Hay técnicas que se pueden utilizar para, vamos a decir, mitigar ese tipo de casos, pero si podemos quitarnos de la mesa que existan casos así en que los documentos estén pobremente estructurados, vamos a ganar mucha ventaja, porque vamos a ahorrarnos mucho tiempo, muchos recursos económicos, incluso en utilizar estas herramientas para limpiar esa data. Entonces, es importante aplicar esa parte de ingeniería de datos en las que si yo, por ejemplo, también tengo dos documentos que prácticamente hablan de lo mismo, ¿cómo los puedo unir a uno solo? Para evitar de que el modelo se confunda también. Porque si tengo un documento que habla sobre la póliza 349 de algo en específico y otro documento que habla sobre la póliza 349 de otra cosa en específico, yo lo puedo estructurar todo en un mismo documento para que de alguna manera quede una relación. Porque existen estrategias también como una partición jerárquica en esta data en la que yo parto esos documentos de forma jerárquica, por secciones. Entonces yo al documento le pongo un título, sección 1, sección 2, sección 3, y voy partiendo ese documento en base a esas secciones, para evitar de que un documento me quede partido a la mitad y se quede una parte de la información en un lado y otra parte en otro. Entonces es importante también nosotros ver esa parte, específicamente en esto, ingeniería de datos, pues que si yo tengo esos documentos, cómo los puedo unir en uno, cómo los puedo separar, qué estrategia puedo usar para partir esos documentos, la parte de la calidad de la data, que ese documento esté bien estructurado, que tenga sus secciones, que esté claro a qué se refiere cada sección. También la parte de la visualización, que tengo que darme cuenta, y también cuando se están haciendo ciertos experimentos con RAG, existen muchas técnicas que nos permiten visualizar el documento de donde está basándose el modelo o de la sección donde se está basando el modelo. Yo le puedo dar clic a esa sección o a ese documento e ir a ver si realmente lo que él está diciendo tiene sentido. Y ahí me puedo dar cuenta como, uy, me faltó limpiar este documento porque está partido a la mitad. Entonces ocupo hacer algún tipo de limpieza. Entonces, existen muchas técnicas en las que yo puedo utilizar, así como las que hemos venido hablando específicamente para RAG, que me pueden servir para hacer que estos datos estén listos para inteligencia artificial. También, ¿y por qué es importante ahora? Bueno, eso, digamos, toda la parte de limpieza que vimos del data engineering o del feature engineering, eran técnicas que incluso se aplicaban en modelos y se aplican todavía, porque los modelos clásicos o los modelos, la forma de hacer machine learning clásico no ha dejado de existir y no va a dejar de existir. Ese feature engineering, por ejemplo, estaba más orientado a que si yo tenía, por ejemplo, un dataset en el que yo tenía los ingresos del cliente y los gastos del cliente en un mes, yo podría formar una nueva columna que fuera el ratio de ingresos sobre egresos. Y tal vez esa nueva feature puede ser algo interesante para el modelo y aprender nuevas relaciones. Pero ahora, ese tipo de herramienta o ese tipo de forma de limpiar la data sigue siendo importante y con mucho más sentido, específicamente para la parte del RAG. Entonces, aquí es importante que nosotros también tengamos claro los documentos, a qué sección forman los documentos, porque si ya tenemos un corpus de documentos como de 50.000, 40.000, 100.000,
yo no voy a meter los 100.000 documentos a una sola base de datos porque va a tener demasiada información el modelo para consultar. Es posible que en algún momento se le haga difícil al modelo entender o saber de dónde sacar esa información. Entonces, por eso es cuando nosotros escalamos nuestra data de texto, RAG, muchas veces lo que se hace es partir en secciones que tienen que ver con temas similares de esa base de datos. Entonces, yo puedo tener una sección en la que yo hablo sobre las pólizas, específicamente sobre beneficios de psicología. Puedo tener otra sección donde hablo de pólizas específicamente para beneficios de mujeres embarazadas, por ejemplo, y voy seccionando o voy categorizando, esa es la parte del AI labeling, donde voy categorizando esos documentos para hacerlo un poco más sencillo y así la gente antes de ir a buscar a la base de conocimiento, primero razone y vaya a ver, ok, en esta base está sobre información de psicología, en esta base información de mujeres embarazadas, ok, voy a ir a buscar aquí. O incluso puede ir a buscar en dos bases de datos y combinar la información. Pero es importante que vayamos seccionando y vayamos tallando esta data. También es importante para la parte semántica. Pues la parte semántica es lo más importante de eso, que esos documentos estén bien estructurados, que tengan sentido también, que la redacción que tenemos del documento se haga sentido para que el modelo pueda entender de lo que estamos hablando. Y después tenemos por acá la parte de mejora tu data. Entonces, esta parte de la mejora tu data es una recomendación que tenemos de Gartner para saber cómo podemos empezar a mejorar la data que tenemos, ya sea data estructurada o data no estructurada, el texto y data estructurada que tengamos en base de datos, por ejemplo. Entonces, por aquí nosotros tenemos que enfocarnos en lo importante. Entonces, esa es la primera parte, donde vamos de la parte de lo básico, de la parte baja, hasta la parte ya mucho más, y en la que nos puede incrementar la madurez de esta data. Entonces, en la parte baja, nosotros tenemos que primero identificar o ponernos metas claras sobre qué es lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos que saber cuál es la data que tiene más impacto en el negocio. Tenemos que saber ponernos KPIs sobre cómo limpiar esta data. Definir exactamente a qué se refiere tener data que es suficientemente buena. Porque yo aquí le estoy poniendo ejemplos. Le estoy diciendo que la data tiene que estar estructurada en secciones, tiene que tener un título claro, tiene que estar ya tallada para saber en qué base yo le tengo que poner. Entonces, ese tipo de cosas, yo les estoy poniendo, no es escrito en regla, no es general para todo, pero tienen que ustedes sentarse a pensar, ok, ¿qué realmente significa tener data en buenas condiciones para mi caso de uso específico o para mi negocio específico? Porque su negocio puede ser un poco más cuantitativo, en el que ustedes pueden tener Excel, por ejemplo. Entonces ya ahí no, tal vez la parte de secciones, estructurar así el documento no va a ser lo mejor, sino tal vez tienen que hacer un diferente approach. Siempre la parte del título va a ser importante, pero tal vez organizarlo en sheets, por ejemplo, en hojas, va a ser muy importante para ustedes. Entonces, como recomienda Gartner aquí, tienen que sentarse primero ustedes a pensar qué data es la que tengo y qué realmente es bueno para esta data. Entonces, y en base a eso, cuando usted ya tenga claro qué es lo bueno de esta data, o sea, qué es tener data buena o data limpia, ahí ya pueden empezar a establecer estándares para limpiar la data. Entonces ya pueden ustedes empezar a hacer un proceso de, ok, ahora la siguiente vez que hagamos un documento PDF, tiene que tener siempre una sección, tiene que tener siempre un título. Ahora que siempre hagamos cálculos en una hoja de Excel, tiene que estar estructurado por hojas, cada hoja tiene que tener un título y así sucesivamente. Y después tenemos la parte intermedia, pues, que es básicamente estar haciendo visualizaciones de esta data, visualizándola previamente, inspeccionándola para ver si realmente la calidad de la data se va manteniendo. Y después vamos a la parte ya un poco más de arriba, en la que vamos a tener la data ya bien estructurada y poder comunicar mejor los resultados y realmente tomar ventaja de esta data ya usándolo y conectándolo con otras herramientas. Y Perfecto. por aquí, Gracias, Joaquín. adelante, Juan. Gracias, Joaquín. Aquí le queremos traer algunos puntos de que no cometan estos errores. Aquí le traemos también el Hype Cycle de Gartner, en donde nos indica el hype que nació con este tema de inteligencia artificial, así como lo vimos al inicio, de que fue evolucionando desde que salió ChatGPT, por ejemplo.
Entonces, entendíamos en su inicio que la inteligencia generativa nos podía hacer de todo. Nosotros tiramos o le escribíamos cualquier cosa y nos daba una respuesta. Y eso, wow. Pero ya cuando lo queremos llevar a nuestras empresas es que comienza esa falsa expectativa, digamos así, en donde ya no vemos que se está acorde a la necesidad de nuestra empresa, pero es por tema de que necesitamos entender cómo implementar y interpretar los resultados de la inteligencia artificial. Aquí nos atrevemos a decir de que ya nosotros estamos escalando dentro de esta gráfica, ya estamos, digamos que llegando a esta etapa en donde tenemos la expectativa más alta, y a partir de aquí ya nosotros comenzamos a entender más cómo es que se interpretan los resultados de la inteligencia artificial generativa, cómo es que se implementa, y justamente para eso nosotros queríamos traer este slide, y a continuación justamente que ya Joaquín lo tocó un poquito, pero de igual manera aquí lo retocamos un poquito más porque entiendo que es muy importante. Esto es un cuadrante en donde nos indica la manera que los humanos interactúan de este lado, siendo aquí la más alta interacción humana en el proceso de implementación, desarrollo y resultados de inteligencia artificial, y aquí menos. Y de igual manera, la parte aquí, como lo vimos, en las responsabilidades que debemos tener de inteligencia artificial, que sea explicable o que sea una caja negra. Lo que nosotros recomendamos es comenzar por esta parte, una apuesta segura, en donde nosotros podamos ver o tener humanos dentro del loop de que pueden ir verificando los resultados de la inteligencia artificial y que al mismo tiempo sea explicable, que yo sé por qué la inteligencia artificial está dando esas respuestas. Del otro lado, tenemos que aquí hay menos interacción humana, quizás simplemente está observando, pero no está alimentando o interactuando con la inteligencia artificial, pero sigue siendo una parte, digamos que razonable en temas de automatización, que es lo que se quiere llegar. El riesgo entra cuando entendemos que la inteligencia artificial, ChatGPT o Copilot, como lo que ustedes hayan probado, lo vemos como si fuera una caja negra, de que yo no sé lo que existe ahí adentro, pero lo que yo escribo siempre me da una respuesta. Hay que ver si está bien. Aquí nosotros si comenzamos a ver o a tener humanos dentro del loop para interpretar los resultados, sí puede ser de que sea una apuesta, digamos que razonable, pero va a requerir bastante tiempo entender los resultados. Y posiblemente entre este tema de falsas expectativas, de que yo tengo que corregir mucho la inteligencia artificial porque no sé de qué manera ella está sacando esa información. Y donde sí existen muchos riesgos es de que si tenemos una caja negra o vemos una caja negra de inteligencia artificial y no tenemos humanos dentro del loop revisando esa información, ahí sí ya entramos al full riesgo en esta parte. Y aquí tenemos lo que serían las tendencias de lo que es este 2025 en temas de inteligencia artificial, en donde podemos ver temas de multiagentes. Eso se seguirá viendo este año. Temas open source. Existen muchos servicios ya que son open source, que eso lo vamos a estar viendo durante este año. Por ejemplo, ya los modelos de China. Aquí, Joaquín, ya hemos probado un poquito de eso, como DeepSeek, por ejemplo. Entonces van a seguir evolucionando, apareciendo nuevos modelos. Exista siempre temas de humanos dentro de este flujo de la implementación, búsqueda en Internet, y también ir haciendo justamente temas de la capacidad de audio, la capacidad de generar nueva información, de búsqueda, de cloud y muchos más. Que esto es algo que también nosotros queremos presentarle e informarle a ustedes que nosotros ya tenemos estructurado justamente cada una de estas tendencias y podemos hacer, digamos que la relación de lo que ustedes tienen actualmente dentro de su empresa que han probado y hacerles recomendaciones en base a un assessment que vamos a ver más adelante que tenemos. Aquí, esto lo menciona Gartner, en donde tenemos aquí temas de la empresa, entre bajas y altas empresas, grandes empresas, y también temas de riesgo. Aquí presentamos dos temas que son importantes en temas de inteligencia artificial, que es
obviamente la inteligencia artificial y la seguridad, que es lo que buscamos. Y aquí es, digamos que una pequeña representación de lo que podemos esperar para este 2025, como por ejemplo temas de agentes, temas de observabilidad de datos, temas de Fabric, temas de manejo de ciencia de datos y también soluciones, manejo de metadata de soluciones, que eso es lo que podemos ir esperando para este año. Aquí también presentamos, para crear un buen roadmap, debemos saber quiénes se necesita para ese roadmap. Y aquí son los pasos, digamos, que nosotros podemos recomendar a seguir con temas de ideación. Esta parte que está aquí es muy importante, el tema de ideación. Luego pasar a la etapa de diseño, siempre y cuando nosotros, en cada uno de estos puntos, nosotros podemos decidir si continuar o avanzar. ¿En qué sentido? De que si no tenemos bien claro cuál sería el caso de uso o el valor que nos puede traer, quizás no tiene mucho sentido seguir avanzando en la implementación, en una POC, porque puede ser de que no se cumpla la expectativa. Y una vez de que pasamos a esta etapa de interacción, aquí sí ya podemos tener un roadmap de que sí funcionaba, sí vimos que funciona, sí pudimos ver el valor. Entonces aquí comencemos a ampliar justamente esa solución. Aquí nosotros le presentamos un resumen de lo que es parte de nuestro assessment, que le comenté. Ya nosotros tenemos un assessment que aquí pueden comentar en el chat si les gustaría que nosotros nos reunamos después de este webinar para hacer un assessment y de saber en qué situación ustedes están, qué madurez tienen en temas de inteligencia artificial y hacia dónde les gustaría ir. Así para conocer el punto A, donde ustedes están ahora, y el punto B, donde ustedes quieren llegar. Y a partir de ahí, trazamos esa línea, o la llevamos a trazar esa línea de lo que existe hoy en día que le puede ayudar a usted a completar su meta. Y aquí tenemos justamente un pequeño enfoque de lo que sería el assessment, en donde lo dividimos en, digamos que en 5 partes. Uno es tema de familiaridad, es decir, de que si ustedes son nuevos, que están comenzando y no conocen GBM como asesor de negocio, con la experiencia que ya nosotros tenemos, puede ayudarles a ustedes a familiarizarse con los conceptos de inteligencia artificial, implementar, crear POCs, demos que ustedes pueden ver, palpar con sus propias manos el potencial que puede tener la inteligencia artificial. Ahora bien, si ustedes no tienen experiencia, no tienen un equipo dedicado a inteligencia artificial y no tienen casos de uso bien definidos, digamos que quieren arrancar pero no saben por dónde, eso puede significar un peligro si no tienen a alguien quizás que lo asesore o que dentro de la empresa se capaciten para comenzar a implementar esos proyectos de inteligencia artificial. Ahora bien, si ya tenemos, digamos que el conocimiento del proveedor, aunque no tengamos los casos de uso bien definidos, ahí también nosotros podemos entrar, ayudar. Tenemos unas capacitaciones en donde nos sentamos con ustedes nos comparten la idea que tienen y nosotros les decimos cuáles son los pasos que se deben de ejecutar de manera simple y sacarle mayor provecho. Ya teniendo, digamos que la idea priorizada, tenemos la tecnología, los casos de uso y la experiencia. Eso indica un enfoque de alto retorno de inversión, porque ya sabemos bien claro dónde estamos, hacia dónde queremos llegar y lo que necesitamos para llegar ahí. También tenemos ese enfoque que debemos nosotros buscar simplificar la organización o los procesos en este caso, que es donde se orienta más el tema de inteligencia artificial, en donde si ya nosotros tenemos un proceso, digamos que riguroso dentro de nuestra empresa, para llevarlo a un ejemplo, autorización de un préstamo bancario, quizás puede ser un poquito riguroso y ahí sí puede entrar al tema de agentes o procesos de inteligencia artificial que pueda ser un poquito más eficiente. Digamos que la respuesta hacia cara del usuario. No es lo mismo que los usuarios hagan un proceso, una solicitud de un préstamo y dure un mes para responder el banco, a que esa misma solicitud dure una semana en responder. Ahí vamos a tener una mayor satisfacción del usuario y también la retención de ese usuario en el futuro. Y donde sí tenemos que tener cuidado es si nosotros tenemos muchos involucrados, muchos sponsors dentro de nuestra empresa,
que tenemos que darle, digamos que resultados a cada uno de ellos, debemos de tener cuidado de cómo se ejecutan las implementaciones para que cada uno de los interesados se le cumplan las expectativas y se le aclare bien. Ser transparente justamente sería la palabra que tenemos que buscar para que las implementaciones dentro de la empresa salgan con buen provecho. Aquí voy a presentar también un assessment que nosotros tenemos, que más adelante, si ustedes gustan, podemos sentarnos con ustedes donde dividimos del lado técnico más que todo tema de la madurez en temas de inteligencia artificial, de cómo nosotros podemos orientarlos a ustedes en esa parte, obviamente manteniendo todo tema de seguridad, privacidad y cumplimiento de los datos. Y aquí nosotros le traemos algunas recomendaciones, así de ese roadmap que nosotros tenemos. Luego de nosotros hacerle el assessment, te presentamos un roadmap que ya nosotros tenemos, que en base a tu enfoque, como tú saliste en ese assessment, te recomendamos haz A, B, C actividad o en casos de uso para que se pueda sacar el mayor provecho dentro de tu empresa. Tenemos para temas simplificar la organización, reducir riesgos, casos de uso o roadmap para temas de alto ROI, de retorno de inversión. También para temas de familiaridad, tenemos casos de uso ya especificados y qué es lo que se quiere. Y justamente, ¿qué se necesita para comenzar? Bueno, aquí nosotros le traemos un chart que es bastante bueno desde mi punto de vista, donde esta línea azul, claro, que vemos aquí, está por industrias y podemos ver, digamos que lo que es donde se está orientando el mercado, que es en temas de maximizar la eficiencia. Y muchos de estos casos de uso ya nosotros lo tenemos trabajado en cierto porcentaje, que es donde con una pequeña capa de personalización ya lo podemos estar implementando dentro de sus empresas, como por ejemplo estos que están aquí. Temas de análisis de documentos legales, clasificación autónoma de la información, creación de contenido para temas de marketing, asesor financiero, fíjense, agentes que sirven como asesores financieros hacia los usuarios. Ya la mayoría de estos puntos que estamos mostrando aquí están bien avanzados, que con una pequeña capa de personalización ya ustedes lo pueden tener a su disposición. Aquí también le presentamos otro como automatización de flujos de trabajo, evaluación de sentimientos de los clientes, de cómo nosotros, cómo los clientes nos perciben a nuestras empresas. También eso es importante tomar en cuenta. Gestores de cobros, asesores financieros en temas de riesgos. También nosotros tenemos eso a su disposición, que si gustan más adelante podemos verlo en alguna sesión. Y me gustaría cerrar ya con justamente presentarle el resumen de nuestro portafolio. Tenemos las capacitaciones. Estas capacitaciones nosotros tenemos dividida tanto para temas de negocio o temas net técnicos. Y en cada uno de ellos tenemos capacitaciones básicas, intermedias y avanzadas, en donde dependiendo de la persona que vayan a interactuar, ahí ya nosotros podemos ajustar el contenido y que sea de provecho. Tenemos los proyectos, los habilitadores de proyectos, así como nosotros lo llamamos, que es justamente parte de lo que le acabo de presentar. Para cada uno de ellos ya nosotros tenemos, digamos que la estructura base que se necesita para acelerar la implementación de su proyecto en base quizás al assessment que se le haga a ustedes y el forma que nosotros podamos preparar. Célula de trabajo. Esto cada vez causa más interés con los clientes porque son células especificadas para el uso interno de las iniciativas de la empresa. Dígase que nosotros podemos acelerar la implementación tomando en cuenta las capacidades que ya nosotros tenemos como experiencia y desarrolladas. Aceleramos la implementación para que se puedan ir trabajando quizás proyectos en paralelo y reducir el tiempo de respuesta de las implementaciones para que ustedes puedan tener los resultados más rápidos. Y por último, aquí tenemos justamente la generación de proyectos, que además de hacer los assessments de madurez, por ejemplo, de inteligencia artificial, también tenemos la capacidad, lo tenemos ya talleres especializados en ideación de ideas. Dígase, ustedes tienen una idea, pero no saben por dónde comenzar, no saben qué se necesita. Perfecto, nosotros nos acercamos con ustedes, apartamos una mañana y nos sentamos.
y le vamos haciendo algunas preguntas, le vamos presentando qué herramienta, qué existe actualmente en el mercado que puede servirle a ustedes. Y el resultado de esa sesión de ideación es de que va a salir con un plan detallado de lo que ustedes necesitan, qué tiempo necesitan para realizarlo y la parte de nuestro lado, cómo nosotros podemos ayudarlo a implementar y desarrollar esa idea. Aquí me gustaría saber, me gustaría mostrar también este código QR que lo va a llevar directamente a nuestra página de GBM, donde tenemos el desglose de la información que le acabamos de presentar. También se pueden contactar con nuestros asesores de ventas para nosotros coordinar alguna sesión que estén interesados con tema de ideas, de assessment o presentación de nuestro catálogo y poder, digamos que tener más claridad de los procesos que podemos ofrecer en GBM. Gracias, No sé, Juan. ¿tiene Juan alguna Pedro, pregunta? sí, aquí había una, pero se nos acabó el tiempo. Realmente estamos súper pasados. Te agradezco muchísimo. Vi bastante interacción, lo cual me gustó mucho. Ahí hay personas que están interesadas en una asesoría con nosotros, entonces ahí para anotarlo, Monse, y dar seguimiento. Igual ahí, Monse, estás poniendo los siguientes webinars y por supuesto nos pueden escribir a mercadeo@gbm.net y bien nuestro sitio web www.gm.net y bueno, redes sociales GM Corp. Ahí pueden contactarnos para muchísima más información, realmente un tema que podemos seguir hablando aquí todo el día. Joaquín, Juan, creo que súper interesante, yo les agradezco muchísimo. Y bueno, como bien dice Monse ahí que lo está poniendo, tenemos un evento gratis y grande que es híbrido, modalidad híbrida presencial en El Salvador para todos los que nos están escuchando en El Salvador y también de manera, nos vamos a ver remota, virtual, también el resto de las personas. Entonces ahí los invitamos a que se registren completamente gratis, www.gm.net/eventos o www.gm.net/next-el-medio-gen. Entonces, muchísimas gracias, chicos. Gracias a todos que nos acompañaron. Un gusto que hayan estado aquí con nosotros. Gracias por este tiempo que nos dedicaron y pues nos vemos en un próximo. Gracias a todos. Chao, Juan. Chao, Joaquín. Gracias a todos. Feliz día. Nos vemos, feliz día.